Lo enterraron por una razón. No porque fuera irrelevante, sino porque era demasiado peligroso. El libro de Enoc nunca estuvo destinado a ser olvidado. Fue borrado, silenciado y arrancado del canon sagrado no por accidente, sino con un diseño deliberado. No se trató de la eliminación de un mito, sino de la supresión de una advertencia. Un registro del momento en que el cielo se fracturó. Un modelo de desafío celestial. Y una vez que lo lees, empiezas a entender por qué. Este antiguo texto no te dice qué creer. Te muestra lo que se perdió y lo que se desató. Habla de seres creados en pura luz, a quienes se les confió el dominio sobre reinos mucho más allá de nuestra comprensión. No demonios, no monstruos, ángeles, guardianes, vigilantes. Pero algo cambió. En ellos, en nosotros, no solo observaron, sino que desearon. No solo guiaron, sino que cayeron. El libro de Enoc no es una fábula, es un ajuste de cuentas. En sus páginas encontramos el origen indescriptible de la corrupción, que no comienza en el hombre, sino en el cielo mismo. Habla de los vigilantes, centinelas divinos designados para velar por la humanidad, que rompieron filas y descendieron al mundo de la carne. Su crimen, la unión con mujeres. Pero su caída fue más profunda que la lujuria. Desbloquearon bóvedas de conocimiento que nunca fueron destinadas a mentes mortales. Secretos de las estrellas, de la guerra, de la seducción, del poder. Y las consecuencias aún moldean el mundo en el que vives. Sus descendientes no fueron niños, fueron abominaciones, híbridos, gigantes, nefilim, criaturas nacidas de sangre angelical y deseo humano, cuya tiranía convirtió la tierra en una prisión de sangre y hueso. Pero eso fue solo el principio. El libro de Enoc te lleva a la corte divina, donde los arcángeles arden con justicia y los caídos son sentenciados al abismo. Donde Enoc, el único mortal con acceso a la arquitectura del cielo, camina entre las llamas y registra lo que ve, lo que oye, lo que le espera. Esto no es una conspiración. Esta es historia cósmica, eliminada de tu Biblia, pero jamás borrada de la realidad. En esta serie, recorrerás las ruinas de la verdad olvidada. Serás testigo de la rebelión que comenzó en el cielo y que nunca terminó del todo. Verás cómo el poder sin obediencia conduce al caos. Cómo el orgullo puede convertir incluso la luz más radiante en una oscuridad devoradora. Y cómo un hombre, Enoc, se convirtió en la voz del juicio en un mundo que se precipitaba hacia la destrucción. No serás el mismo después de esto. Quédate conmigo, porque una vez que se levante el velo, entenderás por qué el cielo se esforzó tanto en ocultarte este libro. Nunca se supuso que interfirieran, solo que observaran. Los vigilantes no eran como los ángeles que solemos imaginar, arpas aladas y túnicas resplandecientes. No, eran seres de un rango incomprensible, forjados en brillantez, apostados en el umbral entre el cielo y la tierra, asignados para supervisar el desarrollo de la creación, presenciar el progreso humano e informar al trono del Todopoderoso. Eran centinelas de la voluntad divina, guardianes de la línea que separaba a los inmortales de los mortales. Pero la proximidad engendra tentación, y con el tiempo, su mirada se detuvo demasiado. A medida que la humanidad se multiplicaba, también lo hacía su belleza, también su complejidad. Los vigilantes, antaño distantes y radiantes, comenzaron a sentir algo extraño que se extendía por su esencia, el deseo. No curiosidad, no compasión, sino un hambre que nunca fueron diseñados para poseer. Entre ellos se encontraba un nombre que la historia no pudo borrar, Semhatha. No era solo uno de ellos, era su líder. Respetado, temido, brillante, pero bajo el esplendor de su propósito, algo oscuro comenzó a agitarse. Vio a las mujeres de la tierra y las encontró hermosas. Pero más que eso, envidió su libertad. Envidió la capacidad de elección. Para los ángeles no hay prueba de lealtad, son la lealtad misma. Pero Semhatha quería más. No solo cayó en la tentación, sino que la urdió. Sabía que desafiar al Creador traería un juicio inimaginable, pero también sabía que solo sería destrozado. Así que ideó un plan, un pacto, una conspiración sagrada. Reunió a los demás vigilantes en la cima del monte Hermón, un lugar donde la tierra parece rozar el borde de las estrellas. El viento era cortante, las piedras antiguas, y allí, en una reunión que nunca se pretendió, 200 seres divinos se unieron y se rebelaron. Se unieron mediante un juramento inquebrantable. Descender al reino de los hombres, tomar esposas humanas y revelar secretos celestiales que ningún mortal jamás debería poseer. Sus voces resonaron como truenos por las montañas. Su juramento no fue un susurro, fue declarado. Y en ese instante, el cielo contuvo la respiración, porque lo que habían hecho era irreversible. No fue un acto de debilidad, fue una guerra, una ruptura deliberada de la cadena de mando divina. Los vigilantes no cayeron por accidente, saltaron. Y lo que dejaron atrás no fue solo un protocolo roto, sino el armazón destrozado del propio orden cósmico. El viento aullaba sobre los acantilados escarpados. El cielo, antaño quieto, parecía agitarse con inquietud. Y en la cima del monte Hermón,
una montaña más antigua que imperios, cuyos picos raspaban el velo de lo divino. La historia estaba a punto de partirse en dos. 200 vigilantes permanecieron en silencio, sus cuerpos ardiendo con el residuo del cielo. Aún no estaban rotos, no condenados, no caídos, pero estaban al borde de algo que ningún ángel se había atrevido jamás, una decisión. Semjasa fue el primero en hablar. Su voz no tembló, no fue insegura. Resonó como el sonido de una espada desenvainándose en la corte del Altísimo. Y sus palabras fueron simples, una propuesta para desafiar su propia naturaleza. Descenderían, tomarían mujeres mortales, se atarían a la tierra y a su destino. Pero incluso Semjasa, a pesar de su audacia, temía el peso de tal rebelión. Sabía que si caía, la ira lo aplastaría solo a él. Así que no los invitó, los atrapó, exigió un voto, un juramento sagrado, uno que ningún ángel podría romper. Uno a uno, cada vigilante aceptó, no por impulso, sino con plena conciencia de lo que seguiría. No había ilusiones, ni confusión, solo convicción. Presionaron sus manos contra la piedra, no con tinta, sino con fuego, con intención, con eternidad. La tierra tembló bajo ellos, como si retrocediera ante la blasfemia grabada en su piel. Lo que sucedió esa noche no fue solo una rebelión, sino una declaración de independencia del cielo mismo, una ruptura del vínculo divino. Eligieron abandonar su posición eterna, abandonar sus puestos a las puertas de las estrellas. Y con ese juramento abrieron una herida en el tejido de la creación, una herida que sangraría a través de cada generación. Y el cielo observó, sin interrumpir, porque el juicio, cuando llega, nunca se precipita. Ese juramento en el monte Hermón no fue solo el comienzo de una rebelión, sino el inicio de una nueva clase de guerra. No entre ángeles y demonios, sino entre la ley y la lujuria, entre el deber y el deseo. Y ahora que los vigilantes estaban atados a la tierra, comenzarían a remodelarla a su propia imagen. Cuando los vigilantes descendieron, no cayeron como meteoritos que se estrellan contra las montañas. Se deslizaron al mundo como sombras, majestuosas, radiantes, intocables. Y, sin embargo, tras su resplandor divino, una enfermedad ya comenzaba a extenderse. Era antinatural, prohibida, una fractura en la arquitectura cósmica. De estas uniones surgió algo que la Tierra nunca había visto y de lo que nunca se recuperaría: los Nefilim. No eran simplemente gigantes, como sugieren algunas traducciones. Eran paradojas vivientes, nacidos de espíritu y carne, de cielo y tierra, de luz distorsionada por la lujuria. Su nacimiento no fue celebrado por ángeles ni hombres. Fue llorado por el tejido mismo de la creación. Estos híbridos no crecieron, sino que surgieron a la existencia. Se alzaban sobre los árboles, aplastaban montañas bajo sus pies y bebían ríos hasta la sequedad. Pero su verdadero poder no residía en su tamaño, sino en su presencia. Donde quiera que caminaban, el orden se desmoronaba. La paz se marchitaba. Y el miedo, puro, antiguo miedo, regresaba a los corazones de los hombres. No eran solo conquistadores, eran profanaciones, monumentos a un crimen que se extendía más allá de las estrellas. Cada uno era un recordatorio ambulante de que la línea entre lo divino y lo mortal se había roto. Y lo sabían, se deleitaban en ello. Con el conocimiento transmitido por sus padres angelicales, construyeron armas a las que ninguna tribu podía resistirse. Esclavizaron ciudades enteras. Exigieron sacrificios, no como dioses, sino como errores que exigían adoración. Se convirtieron en tiranos del mundo primitivo, reyes de sangre, señores de la ruina, y peor aún, engendraron más de su especie. Su legado no fue solo guerra y dominación, fue corrupción, de linajes, de culturas, del alma humana misma. Su mera existencia infectó a la humanidad con una ambición demasiado grande, apetitos demasiado oscuros y poderes demasiado letales como para permanecer descontrolados. Y el cielo aún observaba, pero no para siempre, porque el nacimiento de los Nefilim no fue solo el resultado de la rebelión. Fue la prueba de que la rebelión había ido demasiado lejos. Los vigilantes no vinieron a bendecir a la humanidad, vinieron a reescribirla. Su descendencia no fue solo física, fue intelectual, espiritual y cultural. No solo tocaron la tierra, la infectaron con un conocimiento que nunca debió abandonar las estrellas. Los regalos que trajeron estaban envueltos en oro, pero empapados en veneno. Enseñaron a los hombres a doblar el metal, no para construir, sino para conquistar. Bajo su instrucción, los humanos aprendieron a fundir hierro, forjar bronce y afilar armas no para defenderse, sino para dominar. Por primera vez en la historia, el hombre podía matar no con piedras ni con las manos, sino con precisión, con velocidad, con frío designio. Los vigilantes plantaron espadas en las manos de los niños y los convirtieron en asesinos. Pero su corrupción no terminó en el campo de batalla. Dirigieron su mirada hacia las mujeres, no por deseo esta vez, sino por cálculo. Azazel, el líder de los corruptores, desveló los secretos de la seducción. Enseñó el arte del adorno, cómo pintar el rostro, contornear el cuerpo, llamar la atención mediante la apariencia. Y con ello,
Trasladó los cimientos del amor del alma a la superficie. Las relaciones, antaño nacidas de la alianza y la profundidad, ahora estaban envueltas en vanidad y manipulación. La imagen divina se fracturó. Lo que los vigilantes dieron no fue tecnología, sino tentación institucionalizada. Introdujeron la hechicería, el encantamiento, la adivinación. Enseñaron a los hombres a manipular la naturaleza, a forjar talismanes, a traspasar el velo no por la santidad, sino por la fuerza. Dieron a la humanidad las herramientas de los dioses y los corazones de los tiranos. Generaciones enteras crecieron bajo la sombra de este conocimiento prohibido, y poco a poco el significado de ser humano comenzó a difuminarse. La pureza del Edén se desvaneció en el mito, reemplazada por ciudades construidas sobre el miedo, gobernadas por el hacer y seducidas por las apariencias. La línea entre el bien y el mal ya no estaba grabada en piedra, estaba manchada por la ceniza y la ambición. Y ese fue el mayor crimen de los vigilantes. No que transmitieran conocimiento, sino que lo dieron sin sabiduría, sin moderación, sin reverencia. Convirtieron el alma humana en un campo de batalla y le enseñaron a destruirse a sí misma. No solo vivían entre los hombres, los gobernaban. Los Nefilim no eran reyes por linaje, sino por la fuerza. Su sola presencia destrozó el equilibrio de la creación. Nacidos de una unión prohibida, forjados en la rebelión, se alzaron como cataclismos vivientes, y el mundo se doblegó bajo sus pies. Fueron los primeros tiranos, no figuras políticas, no señores de la guerra, armas vivientes, tormentas de carne y hueso que grabaron sus nombres en montañas y monumentos con sangre. Su fuerza desafiaba la física. Su sabiduría, heredada de los vigilantes, era perversa y precisa. Entendían la dominación no solo como violencia, sino como ritual, adoración, control. Allá donde iban, las ciudades caían en silencio. Las tribus se rendían sin resistencia. Las aldeas ofrecían a sus hijos solo para sobrevivir otra noche, y los Nefilim aceptaban las ofrendas. Bebían sangre como vino, exigían sacrificios de carne. Transformaron el mundo primitivo en un teatro de desesperación, donde los fuertes reinaban eternamente y los débiles no eran más que combustible para sus egos. No había leyes, solo decretos grabados en el miedo. Se burlaban de lo divino, imitaban a los ángeles que los engendraron. Construyeron altares a su imagen. Se hicieron dioses y a la humanidad sus esclavas. Pero su crueldad no fue aleatoria. Fue pautada, estratégica. No solo conquistaron el cuerpo, sino que quebrantaron la voluntad. Enfrentaron a los hombres, a las familias, a las generaciones. El recuerdo del Edén fue borrado, y en su lugar surgió un mundo regido por el trauma, transmitido como una herencia. Linajes enteros nacieron en cautiverio. Naciones enteras olvidaron lo que significaba ser libre. Y todo fue el resultado de un único juramento hecho en una montaña. Ahora, sus consecuencias resonaban como truenos a través de los siglos. Pero la justicia estaba despertando, porque incluso mientras los Nefilim reinaban, los cielos no permanecían inactivos. Los gritos de los oprimidos, el terror de la tierra, la destrucción de la creación, todo se alzaba. El tiempo del juicio estaba cerca. El silencio del cielo nunca fue ausencia, era advertencia. Durante siglos, los vigilantes creyeron que el cielo había cambiado de rostro, que el trono que abandonaron había entregado la tierra a su destino. Pero el juicio no es ruidoso, no es apresurado. Espera hasta que es irreversible. Y ahora lo era. La tierra temblaba no por la guerra, sino por la respuesta. Una contramedida divina se alzaba, no de entre los hombres, sino del núcleo mismo de la justicia celestial. 4 nombres se encendieron en los cielos, no en sonido, sino en luz, en fuego, en presencia inefable. Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel. Estos no eran mensajeros, no eran símbolos, eran ejecutores, las manos de la ley divina manifestadas, los guardianes del equilibrio eterno, y habían sido convocados no para aconsejar, sino para poner fin. Su descenso no fue como el de los vigilantes. No hubo susurros, no hubo seducción, solo ajuste de cuentas. Miguel, el guerrero. Su espada no brillaba, rugía. Forjada en el aliento del Eterno, no fue hecha para matar, fue hecha para cortar la corrupción de la creación misma. Él lideraría la carga, no con rabia, sino con autoridad divina. Uriel, el ojo, no traía armas, solo luz, implacable, cegadora, pura. Donde quiera que volviera la mirada, se revelaban pecados ocultos. Ninguna oscuridad podría sobrevivirle. Ningún secreto podría permanecer enterrado. Rafael, el sanador. Pero no para los malvados. Vino a reparar la herida de la creación, a restaurar lo que aún podía salvarse, pero no tuvo piedad de los culpables. Gabriel, la voz. Su llegada significaba que la sentencia ya había sido dictada. Él era la trompeta del juicio, no su negociador. Y cuando estos 4 se movieron, los cielos mismos se movieron con ellos. Los vigilantes lo sintieron. Los Nefilim lo sintieron. La tierra, rota y violada, finalmente comenzó a respirar de nuevo, no de alivio, sino de preparación. El decreto había sido pronunciado.
Los vigilantes serían atados, con cadenas no de hierro, sino de oscuridad, arrojados a las profundidades. Sus nombres borrados de los salones del cielo, sus posiciones borradas, su legado maldecido, y los Nefilim serían borrados, no perdonados, borrados del mundo en un torrente de ira que ahogaría sus monumentos, sus linajes y su memoria, hasta que solo quedara la ruina. Lo que había comenzado con deseo, terminaría en destrucción. El orden divino ya no guardaba silencio. Marchaba. El cielo no habló. Lloró. La primera gota no fue una advertencia. Fue un veredicto. Pesada, fría, antigua. Cargaba con el peso del juicio, no solo por una generación, sino por un mundo que había abandonado a su creador. Los Nefilim, por primera vez, sintieron miedo. Habían sacudido montañas, dividido ríos, construido ciudades de hueso. Pero ahora los cielos se habían vuelto contra ellos. El cielo se oscureció, no con nubes, sino con silencio. El tipo de silencio que precede a la ejecución. Entonces comenzó la lluvia. No una tormenta, una purificación. No cayó de las nubes, sino de la ira de Dios mismo. El suelo tembló bajo sus pies. La tierra, una vez esclavizada, abrió la boca como una criatura herida que suspira por liberación. Las aguas brotaron de las profundidades. El cielo se derrumbó desde arriba. Y entre ambos reinos, la humanidad se alzó, condenada. Los Nefilim gritaron, pero ningún ejército acudió en su ayuda. Ningún adorador, ningún sacrificio. Su poder ya no significaba nada. Su tamaño se convirtió en su maldición. No había donde huir, ningún lugar donde esconderse. Los vigilantes, atados por las cadenas de la oscuridad, vieron cómo su legado se ahogaba. Cada imperio, cada altar, cada semilla corrupta, borrada en oleadas. Pero no se trataba solo de destrucción. Era cirugía. El diluvio no fue diseñado para matar. Fue diseñado para purificar, para restablecer el código genético de la humanidad, para purgar los linajes envenenados, para borrar la influencia de la rebelión divina de la historia de la humanidad. Y, sin embargo, algo más profundo ocurrió. Las aguas no solo lavaron la carne, sellaron los espíritus. Los Nefilim, demasiado corruptos para la redención, demasiado antinaturales para pertenecer al cielo o a la tierra, fueron condenados a vagar, incorpóreos, inquietos. Sus espíritus, desprovistos de forma, se convirtieron en lo que algunos más tarde llamarían demonios, ecos de una guerra olvidada, atrapados entre dimensiones, susurrando entre las sombras, anhelando los cuerpos que una vez dominaron. Las aguas retrocedieron, pero el recuerdo permaneció. Lo que emergió del arca no fue solo un nuevo comienzo. Fue un mundo eternamente atormentado por los ecos de un pecado demasiado grande para ser olvidado, porque incluso después del diluvio, las huellas de los vigilantes aún perduraban en el polvo. Llegó el diluvio. Los gigantes se ahogaron. Los vigilantes fueron encadenados. Pero su influencia nunca fue enterrada, porque algunas cosas, una vez susurradas en el alma de la humanidad, nunca se van del todo. Cuando las aguas retrocedieron, la tierra quedó limpia, pero el recuerdo de la corrupción ya se había convertido en cultura. El conocimiento prohibido no se hundió con los cuerpos, se aferró a las mentes de los hombres, se transmitió como reliquias, se llevó como instinto, se conservó como un tesoro. El arte de la guerra, la obsesión por la belleza, la sed de dominación. Estas no eran invenciones de la evolución, sino vestigios de la rebelión. Y aunque los vigilantes ya no caminaban entre nosotros, sus ideas sí. Las ideas no se ahogan. Se convirtieron en mitología, luego se convirtieron en ritual, y finalmente se convirtieron en civilización. Surgieron reyes que gobernaron como Nefilim. Los sacerdotes hablaban con la autoridad de los dioses. Los imperios se construyeron con las mismas herramientas que los vigilantes enseñaron a los hombres a forjar. No solo armas de acero, sino armas de ideología. Lo que los vigilantes comenzaron no fue solo una caída, fue un modelo, y la humanidad lo siguió. Cada era tiene sus ecos. Ciudades que exaltan la vanidad por encima de la virtud. Sistemas que premian la dominación por encima de la sabiduría. Tecnologías que avanzan más rápido que la moral. Poder usado no para curar, sino para controlar. Incluso nuestras torres más altas, desde Babilonia hasta los horizontes modernos, se alzan con la misma ambición: alcanzar el cielo, sin cielo. Los espíritus de los Nefilim, inquietos y separados de la luz, aún vagan. Ya no poseen cuerpos como antes, pero susurran, influyen, tientan y a veces habitan. ¿Y los vigilantes? Aunque atados, su historia no ha terminado. Su caída no fue el final, porque la rebelión, una vez nacida, se convierte en semilla. Y semillas espera. Así que la pregunta ya no es, ¿cayeron? La pregunta es, ¿cuánto de su legado sigue vivo en ti? Mientras el mundo se ahogaba en sangre, mientras ángeles caían, gigantes gobernaban y la humanidad se fracturaba bajo el peso de secretos que nunca debió guardar, un hombre recorrió un camino diferente. Su nombre era Enoc, y a diferencia del resto,
no buscó el poder, buscó la presencia. La historia de Enoc a menudo queda eclipsada entre genealogías y versículos que la mirada moderna ignora. Pero en la batalla invisible entre el cielo y la tierra, Enoc no fue una nota al pie, fue un puente, un mortal, de carne, de polvo, y, sin embargo, elegido, no porque fuera perfecto, pero porque caminó con Dios, no una ni dos veces, sino a diario, deliberadamente, en un mundo que había olvidado cómo hacerlo. Cuando los vigilantes cayeron, Enoc observó. Cuando los Nefilim se levantaron, Enoc escribió. Mientras otros se ahogaban en conocimiento prohibido, él se convirtió en el escriba del cielo, registrando visiones tan vastas que rompieron los límites del lenguaje humano. Sus escritos no eran especulación, eran revelación. Vio la maquinaria divina que gobierna el cosmos, las estrellas en orden geométrico, los ciclos del tiempo, los vigilantes de los vientos, las puertas del sol. Estuvo en las cámaras donde se juzgaba a los ángeles. Escuchó los decretos del Altísimo pronunciados como truenos envueltos en la eternidad, y de alguna manera sobrevivió. Pero Enoc no solo presenció el juicio, intercedió. Se presentó ante el trono, no por sí mismo, sino por los caídos. Los vigilantes, ahora atados en agonía, le rogaron que entregara sus súplicas a Dios. Y Enoc, aunque humano, caminó hacia el fuego de la justicia divina llevando las palabras de quienes la habían desafiado. Ningún otro hombre había hecho eso jamás. Ningún otro hombre lo haría jamás. Y cuando su tarea estuvo completa, no fue enterrado, no fue llorado, desapareció. Las Escrituras lo dicen claramente. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No probó la muerte. Fue trasladado no solo al cielo, sino a la historia, a la profecía, al pergamino eterno de quienes se levantaron donde otros cayeron. Enoc no era solo un hombre. Era un reflejo de lo que la humanidad debía ser. Un recordatorio de que incluso en un mundo inundado por la corrupción, la intimidad con lo divino aún es posible. El diluvio no fue el final. Fue solo el reinicio. La rebelión no se ahogó. Evolucionó. Lo que comenzó en el monte Hermón, una fractura en los cielos, una seducción del alma, una guerra disfrazada de deseo, no desapareció con los Nefilim. Simplemente cambió de forma. Y ahora vive en cada generación. Esta es la verdad que muchos ignoran. La batalla que comenzó en las estrellas continúa en tu interior. No se libra con lanzas ni espadas, sino con decisiones, con susurros en la oscuridad, con pensamientos que no invitaste, pero que no puedes ignorar, con tentaciones que resuenan con un aliento ancestral. Los vigilantes pueden estar encadenados, pero su semilla, su proyecto, late a través de la historia, en reyes que gobiernan con crueldad, en científicos que liberan el poder sin conciencia, en personas influyentes que convierten la belleza en un arma, en culturas que premian el orgullo sobre la humildad, el exceso sobre la sabiduría, el imperio sobre el alma. Y aún así, los guardianes permanecen. Los arcángeles no se retiraron. Su llama no se ha apagado. Siguen en pie, invisibles, eternos, frenando la marea, no solo a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Porque esta guerra no es por territorio, es por lealtad. No se trata de ángeles y demonios en reinos lejanos. Se trata de la guerra diaria dentro de tu propio corazón, entre la luz y la sombra, entre la rendición y la rebelión. Cada concesión, cada ambición sin reverencia, cada ansia de poder sin propósito, es la misma corriente que arrancó a los vigilantes de las estrellas. Pero también lo es cada acto de obediencia, cada resistencia silenciosa, cada vez que eliges la verdad sobre la ganancia, el amor sobre el orgullo, la santidad sobre el instinto, se convierte en un golpe contra la oscuridad que aún se esconde tras el velo. No eres solo parte de esta historia, eres un campo de batalla. Y en esta guerra, la neutralidad es una ilusión. El libro de Enoc no solo expone el pasado, sino que revela un patrón, uno que se desarrolla en silencio, en las decisiones, en los destinos, uno del que no se puede escapar, solo responder. Así que la pregunta no es, ¿terminará la guerra? La pregunta es, ¿a qué lado servirás? ¿Con tus palabras? ¿Con tu tiempo? ¿Con tu alma? Esta historia nunca fue solo historia. Fue un espejo. La caída de los vigilantes, el ascenso de los Nefilim, el diluvio que reinició el mundo. Nada de esto se escribió solo para informar. Se escribió para advertir, para despertar, para recordarte que las guerras más grandes no se libran en los cielos ni bajo el mar. Se libran en el silencio de la elección. El orgullo fue la semilla. El poder fue la tentación. Pero la caída vino de olvidar quién les dio a ambos. Y ahora, esa misma elección está ante ti. Porque la guerra no ha terminado. Sigue escribiéndose, en tus manos, en tus pensamientos, en tu generación. Los vigilantes cayeron por lo que deseaban. Enoc se levantó gracias a con quien caminó. La diferencia nunca fue la fuerza, fue la dirección. Vivimos en un mundo que exalta la rebelión, glorifica el conocimiento prohibido y corona el caos como libertad. A la corrupción la llamamos progreso. A la autoexaltación la llamamos espiritualidad. Nos hacemos eco de los mismos antiguos susurros, pero con nombres modernos. Sin embargo,
Incluso ahora, en medio de esa oscuridad, la luz no se ha apagado. Nunca debiste repetir los errores de los caídos. Debiste superarlos, no en poder, sino en humildad, no en conocimiento, sino en sabiduría, no en dominio, sino en alineación. El libro de Enoc es más que un pergamino olvidado. Es un código, una alarma divina enterrada en el tiempo, que ahora resurge, porque la hora lo exige. Así que debes decidir. ¿Seguirás el camino de los vigilantes o los pasos de Enoc? Porque al final, lo único más aterrador que cae del cielo es elegir no levantarse cuando aún puedes. Has recorrido una historia que estuvo enterrada durante siglos. Has visto lo que los ángeles temían y lo que los hombres olvidaron. Has tocado el borde del cielo y las sombras que una vez lo desafiaron. Pero esta historia no termina con el vídeo. Porque la verdad, una vez despierta, no vuelve a dormir. Si este viaje despertó algo en ti, si te hizo ver el mundo de otra manera, aunque sea por un instante, entonces no estás solo. Este canal es para quienes aún buscan, aún cuestionan, aún ansían las verdades que las instituciones han silenciado y el tiempo ha intentado borrar. Así que da el siguiente paso. Suscríbete no solo al contenido, sino a la búsqueda. Activa la campana de notificaciones y mantente cerca, porque lo que descubrimos aquí es solo el comienzo. Hay otro vídeo esperándote ahora mismo, apareciendo en la pantalla. Haz clic, sigue adelante, porque una vez que comienzas a caminar por los pasillos ocultos de la historia, nunca podrás volver a dormirte. Hasta la próxima. Mantén los ojos abiertos, mantén el alma firme, y nunca dejes de buscar la luz, ni siquiera en lugares prohibidos.